Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por asistir al seminario. La convocatoria ha sido muy buena, bueno, nos alegra que estén participando. Para quienes no me conocen, mi nombre es Patricio Dubini, estoy a cargo del Departamento de Ingeniería de Electrónica Lemón, y junto a Gustavo Montero, uno de los ingenieros del equipo, vamos a brindarles hoy el seminario basado en las herramientas para programación y para desarrollo con STM32. Son los micros ARM Cortex M de la línea de ST Microelectronics. Hoy para el seminario lo que les voy a pedir, por favor, es que silencien los micrófonos y nos manejemos a través del chat para consultas y demás. La idea va a ser realizar consultas vía chat y luego al final de la sesión van a estar siendo respondidas, para mantener un poquito el orden del seminario. El seminario va a tener una duración de unos 45 minutos, 50 minutos de manera tentativa, y al final haremos las preguntas y las respuestas de cada consulta. Hoy esto va a ser el primero de varios seminarios que vamos a empezar a realizar. La idea es empezar a entender un poquito el entorno de desarrollo que ofrece la gente de ST para programación con estos micros, y empezar a poner en marcha desde cero proyectos y entender cómo funcionan las herramientas de desarrollo, de debugging y demás. Así que bueno, yo le cedo ahora el control a Gustavo Montero, quien va a realizar la presentación. Y como les comentaba, el seminario va a estar siendo grabado, por lo cual luego lo vamos a publicar para que ustedes puedan acceder. Y la idea va a ser de que sigamos adelante en sesiones cortitas, no tan extensivas, y que podamos tener un tiempo de asimilación de los contenidos. Bueno, les cedo el control a Gustavo. Gracias por estar. Gustavo, ahí me escuchás. Espera, un segundito. Ok. Hola, sí, perdón. Buenos días a todos. Bueno, Patricio ya hizo la introducción. Un detalle que les quiero comentar es que somos medio inexpertos en esto de hacer host en Zoom, así que cualquier inconveniente sepan disculpar y bueno, ríanse si quieren, pero esto es así, es la nueva normalidad. Y ahí tuve que cortar el micrófono porque estaba pasando uno de estos que compran heladeras viejas y todo eso, así que bueno. Ok, bueno, arranquemos con esto. La idea de estas charlas sobre Cube y otras que podamos llegar a hacer más adelante es hacer charlas cortitas, donde lo importante sea más bien lo conceptual, o sea, tratar de aclarar conceptos y facilitarles a ustedes el acceso a herramientas y recursos que nosotros les podamos ofrecer. En este caso vamos a empezar una serie de cuatro charlas cortas sobre el STM, la suite STM32Cube, que es el conjunto de herramientas de ST para programar los micros de la línea Cortex-M STM32. Como yo les decía, son 4 bloques que vamos a hacer. Un primer bloque con conceptos básicos y de cuáles son los elementos que componen esta suite, sus características y tener una primera experiencia de uso para ver lo fácil y práctico que es esto. Pero lo importante de este primer bloque es esto, que queden claros los conceptos básicos de qué es la suite Cube, qué son todas las partes que la forman. Esto no es una presentación comercial, sino una presentación técnica. Queremos aclarar conceptos. Por eso tal vez seamos un poco aburridos o repasemos algunos conceptos medio obvios, pero la idea es esa, que quede claro qué es y para qué sirve cada parte del conjunto. Después, en el bloque 2, vamos a ver los detalles de la generación de un proyecto con el utilitario de la suite Cube. Vamos a analizar el código generado, vamos a ver un poquito
cómo está compuesto y organizado, y vamos a hacer una introducción a lo que es la biblioteca de funciones de manejo del hardware que tiene el Cube. En el bloque 3 vamos a hacer otro ejemplo un poco más avanzado, donde vamos a usar los drivers que tiene esa biblioteca y veremos cómo se usan esos drivers a través de sus handles y callbacks y demás. Y en el bloque 4 vamos a ver, estos primeros ejemplos los vamos a hacer utilizando el generador de proyectos del Cube y el IDE de Keil, o sea, el sistema de desarrollo Keil, para mostrar un ejemplo de que la suite Cube se puede integrar con diversos IDEs, con diversos entornos de desarrollo. Y en el último bloque lo que vamos a hacer es repetir ese ejemplo, pero con el IDE que incluye la suite Cube, que es el Cube IDE, y bueno, compilarlo, debuguearlo, bueno, hacer todo lo que vamos a hacer en el bloque 3 con otro IDE, pero esta vez demostrando el uso del nuevo IDE de Cube. Bueno, lo que vamos a ver entonces es un breve repaso de las herramientas de desarrollo que nosotros tenemos que usar normalmente cuando queremos desarrollar algo en cualquier micro, en cualquier sistema embebido. Después vamos a ver cómo esas herramientas están integradas en los distintos componentes de la suite Cube, y después vamos a ver armar desde cero un pequeño proyectito muy básico, y vamos a ver qué rápido lo podemos poner en una placa y hacer andar y demás. Ok. Ahí está. Bueno, ¿qué es la suite Cube? La suite Cube es esto, es un conjunto integral de herramientas para el desarrollo de software embebido para la familia de microcontroladores STM32. Es un conjunto, son varias herramientas y es integral porque se pueden integrar de diversas maneras todas esas herramientas. Se puede integrar parte o todas esas herramientas en un entorno de trabajo. Y es dedicado para esta familia, la familia STM32 de ST. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de qué herramientas nosotros necesitamos para desarrollar cualquier proyecto en sistemas embebidos. Necesitamos un editor, obviamente, o sea, si programamos a lo picapiedra como programábamos hace 25 años o 30 años, ¿qué hacíamos? Bueno, editábamos los archivos fuente en el lenguaje que fuera, Assembly o C, con un editor. Después usábamos un compilador para compilarlo y generar nuestro código que se pudiera programar en el micro. Eventualmente usábamos algunas bibliotecas. ¿Qué son bibliotecas? Son conjuntos de funciones que ya están resueltas y probadas y nos sirven para hacer distintas cosas. Por ejemplo, manejar algunos periféricos del micro. Antes no usábamos mucho bibliotecas. Cuando yo empecé con esto de los micros, lo hacíamos todo a pedal, bare metal, que le dicen ahora. Pero ¿qué pasa? Los micros modernos tienen periféricos bastante sofisticados y bastante complejos, y si nos proponemos hacer todo esto a pedal, nos tenemos que leer 500 páginas de un manual de referencia y perder un montón de tiempo para poder hacer andar un programita que manda un carretero y recibe otro, por ejemplo. No es que sean hipercomplejos, pero son bastante sofisticados, tienen muchas posibilidades los periféricos de los micros modernos, y bueno, no son tan fáciles de programar. Entonces las bibliotecas nos ayudan mucho, sobre todo para arrancar un proyecto desde cero con un micro nuevo que no conocemos mucho. Entonces es muy, muy útil el uso de las bibliotecas, y tal vez las bibliotecas sean el componente más importante de la suite Cube. Después, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos un programador para poder programar nuestro programa ya compilado en el micro, eventualmente un debugger, que además de programarlo nos deje correrlo, pararlo, ver variables, etc.
Y está bueno tener un IDE, que es un IDE, un Integrated Development Environment, o sea, un ambiente de desarrollo integrado que a través de una interfaz gráfica integre todas o varias de estas otras herramientas básicas. Y otra cosa útil de tener, que antes no la teníamos, después, bueno, sí existió, varios fabricantes de micro lo incluyeron, es una herramienta, un utilitario que nos permita generar un proyecto desde cero. ¿Por qué? Porque generar un proyecto desde cero requiere hacer un montón de cosas que lleva su tiempo. Por ahí nos perdemos 1 o 2 días generando un proyecto desde cero. En cambio, si tenemos un utilitario que nos permite hacer eso, o sea, armar el proyecto, incluir el programa main, el startup, o sea, un montón de cosas, en segundos podemos arrancar un proyecto desde cero. Entonces, esas son las herramientas básicas que nosotros necesitamos para desarrollar. Bueno, el editor no vamos a decir nada, porque un editor todos sabemos lo que es. Hablando de los compiladores, en realidad, hoy en día compiladores es lo que se llama la toolchain, es decir, la cadena de herramientas. Porque no es solo un compilador. En general, para hacer un desarrollo en la actualidad, hace falta por lo menos 2 compiladores, que sería el compilador Assembler y el compilador C, porque parte del código siempre está escrito en Assembler. Por ejemplo, el Startup, que es el pedacito de código que se arranca cuando reseteamos el micro y antes de que lleguemos a la función main de nuestro programa en C, ¿no? Bueno, puede ser que exista un compilador C++ también. En general, la verdad es que la gran mayoría del código embebido sobre micros, digamos, saquemos Arduino, pero sobre en mi programación profesional de micros y con sistemas embebidos, la gran mayoría del código está escrito en C y se escribe en C, pero también se puede escribir en C++. Entonces puede ser que sea un compilador C y C++. Bueno, hay compiladores, por otro lado, para distintas arquitecturas de micro, Cortex, ARM y otras arquitecturas. Bueno, un compilador, un toolchain normal, nos tiene que permitir manejar múltiples archivos fuente, y tenemos que tener, además de los compiladores, el linker, que es el que nos permita enlazar el código compilado de los diferentes archivos fuente para generar una sola imagen ejecutable. Bueno, un toolchain nos tiene que poder permitir incluir bibliotecas, y además el linker, eso generalmente lo hace el linker, ¿no? El linker, cuando enlaza todo nuestro código, también puede enlazar con código de bibliotecas, que ya esté precompilado. Y el linker tiene que tener alguna configuración para que le diga qué programas tiene que incluir, dónde tiene que ubicar las cosas en memoria, distintos espacios o sectores de memoria. Bueno, generalmente el linker tiene un archivo de configuración que tiene casi que su propio lenguaje para cada toolchain, y es medio complejo de configurar. Bueno, ¿y qué compiladores existen? Y bueno, hay compiladores comerciales como IAR, Keil, libres como el GCC, hay algunos compiladores, o hubo algunos compiladores de los propios fabricantes de micros, etc. Bueno, y sobre las bibliotecas, ¿qué podemos decir sobre bibliotecas? Sobre bibliotecas. Bibliotecas, yo le llamo bibliotecas, todo el mundo le dice librerías, pero la verdad es que la traducción real de library, que es la palabra en inglés, es biblioteca, y semánticamente quiere decir eso. Es un conjunto, no son libros, pero en este caso son funciones a las que se puede acceder teniendo acceso a la biblioteca. Las bibliotecas que normalmente manejamos cuando programamos micros son la biblioteca estándar de C, la que se llama libc, que está normalmente incluida en el toolchain, o sea, el compilador incluye la libc, ahí están todas las funciones, printf, read, de todas las funciones que
que se usan desde C estándar. Hay bibliotecas de funciones especiales de la arquitectura del micro, por ejemplo, los Cortex. Cuando ARM sacó la arquitectura Cortex, o sea, haciendo un pequeño repaso, ARM originalmente liberó al mercado una propiedad intelectual de una arquitectura que era la ARM 7, en principio. Esa arquitectura permitía correr instrucciones de 32 bits y tenía un modo thumb, para correr instrucciones de 16 bits. Bueno, más adelante resultó ser que en la práctica, en la aplicación de sistemas embebidos, se usaron más las instrucciones de 16, o sea, el modo thumb que el modo ARM, porque es más eficiente en muchos aspectos para aplicaciones embebidas. Ocupa menos memoria el código, e incluso en algunos casos hasta se ejecuta más rápido. Entonces sacaron una versión de arquitectura, así esto resumiéndolo, ¿no? Es más elaborado el tema, pero sacó una arquitectura que fue la Cortex, que solo tiene el modo thumb. Y además está orientada de entrada, desde la definición, a aplicación en sistemas embebidos, orientada a reemplazar los viejos micros de 8 bits y demás, 16 bits y demás. Entonces, cuando sacaron la arquitectura Cortex, definieron un estándar de forma de codificar las librerías y de forma de acceder a los registros de periféricos y del propio micro, un estándar de software, que es el CNCs. Y bueno, y hay funciones que son estándar de CNCs, como las de inicialización del clock, las de manejo del timer de tick, qué sé yo. Hay una serie de funciones de manejo del controlador de interrupciones. Hay un montón de funciones que son estándar de CNCs, por eso hay una biblioteca de funciones CNCs. Estos micros, algunas versiones de estos micros tienen procesamiento digital de señales, o sea, tienen funciones, instrucciones dedicadas para DSP. Entonces también hay bibliotecas de DSP. Esas serían funciones especiales de la arquitectura del micro. Después, por otro lado, tenemos las bibliotecas de periféricos y hardware propietario de cada fabricante. O sea, cada micro que use arquitectura Cortex, por ejemplo, de distintos fabricantes, tendrá sus generadores de clock, sus periféricos clásicos diversos como UART, puertos GPIO, SPI, I2C, bueno, todo USB, qué sé yo, todos los periféricos que normalmente tienen estos micros, pero esos periféricos son propietarios de cada fabricante. Cada fabricante los hace como se le da la gana, y cada fabricante provee, o debería proveer, las bibliotecas para manejar esos periféricos. Por ejemplo, estas bibliotecas, qué sé yo, en el caso de ST, cuando ST al principio sacó los Cortex de la línea M1 primero, más o menos en el año 2000, finales del 2006, por ahí. La biblioteca que estuvo disponible al principio es una que se llama SPL, que quiere decir Standard Peripheral Library, que todavía existe y se puede usar, pero después fue reemplazada por Q. Qué sé yo, estas librerías otros fabricantes las llaman MLP o qué sé yo, SPL, ASF, bueno, dentro del Q se llama HAL, LL, hay montones de librerías, pero son hechas por cada fabricante. Y después hay otras librerías que forman lo que se suele llamar middleware. Middleware es parte del firmware que está, por eso se llama middleware, porque está entre el hardware y nuestra aplicación. Es parte del firmware de la aplicación grande, digamos, de toda la aplicación, que podríamos escribirlo nosotros, pero que nos llevaría un montón de tiempo, entonces tratamos de conseguirlo ya hecho,
y usarlo en nuestra aplicación. Por ejemplo, los stacks de protocolos, las interfaces de usuario gráficas, por ejemplo, escribir una librería gráfica completa y poderosa es un trabajo largo. Entonces es mejor tratar de ver si uno puede usar una librería ya hecha. Entonces, lo mismo con los stacks de protocolos, sistemas de archivos y sistemas operativos multitasking, los RTOS, como FreeRTOS, hay otros, el CNSys RTOS, hay otros que son de cada fabricante de software, por ejemplo el Keil RTX. Entonces eso es lo que se llama middleware. Entonces el conjunto de bibliotecas que podemos llegar a usar son las estándar del C, que están incluidas en el toolchain, las de funciones especiales, que son de las CNCs generalmente, y las bibliotecas de periféricos y de hardware propietario de cada fabricante, y el middleware. Básicamente, esto es lo que originalmente incluyó el Cube, más otras cosas que vamos a ver después. Y también el Cube nos permite meter middleware, que no es necesariamente de ST, sino que son middleware libres o que se proveen por acuerdo con los otros proveedores de este software middleware. Bueno, por otro lado, decíamos que necesitamos un programador. Un programador tiene una parte de hardware, que es algún dispositivo de hardware que enchufamos al micro para poder programarlo. En el caso de ST, puede ser el ST-Link B2 o el ST-Link B3. Hay otros de otras marcas que fabrican programadores genéricos para cualquier marca de micro, como los J-Link. Hay de arquitectura abierta, OpenOCD o CNC-DAP. Y bueno, generalmente también vamos a precisar un software para la programación del micro, que puede estar incluido en el IDE o ser un software standalone, un programador standalone. Lo que vamos a programar es el target, o sea, nuestro micro, que se puede conectar de diversas maneras con JTAG. JTAG es el JTAG, es una interfaz que existe hace muchos años. De hecho, los primeros micros ARM venían todos con JTAG. Cuando se liberó el Cortex, cuando ARM definió el Cortex, creó una versión reducida del JTAG que solo usa 2 o 3 señales, que se llama Serial Wire Debug o SWD. Bueno, tenemos que tener un programador obviamente que soporte esto. Algunos programadores, además de permitir conectar por SWD, permiten tener un puerto serie virtual, generan un bridge USB UART y permiten disponer de un puerto serie virtual, que es muy útil en muchas aplicaciones porque es típico para debuguear, querer tirar algo por una UART y verlo en un emulador terminal en la PC y ver por dónde anda el programa, ¿no? O sea, es muy, muy práctico. Bueno, y por último, algunos de estos programadores pueden venir embebidos en placas de evaluación. Todos los fabricantes de micro actuales generalmente tienen placas de evaluación que incluyen el programador embebido, y en general son programadores que proveen una COM virtual que también ya viene conectada en las placas a alguna UART del micro. Yo acá tengo unas imágenes, por ejemplo, bueno, dentro de los programadores de ST-Link, de ST tenemos el ST-Link versión 2, que es el programador que existía hasta, digamos, principio del año pasado, más o menos. Bueno, este es el que tengo yo uso normalmente ese programador. Y el ST-Link versión 3, que es este, armado, es como un sándwich de plaquetas, que el ST-Link versión 2 tenía solo un conector JTAG. Este conector es para otra familia de micros, para los ST8, pero para los STM32 usa el JTAG, y
está el JTAG completo. Si nosotros queremos usar solo el serial wire, tenemos que hacernos un conector con algunas pocas de las señales que están en estos pines. Y no tiene puerto COM virtual. El ST-Link versión 3 ya viene dentro de todas estas tiras de pines que tiene, ya tiene el serial wire, una tira de pines con los pines del serial wire nada más, y tiene un puerto COM virtual. Después, por otro lado, les muestro ahora, después la vamos a ver un poquito más en detalle, las placas de evaluación de CT, por ejemplo, la placa núcleo 64, que es esta, tiene incluido el programador, que es esta partecita de acá arriba que se puede, está como troquelada y se puede partir y separarla. Y este programador incluye el serial wire y el puerto COM virtual. Se conecta por USB con este conectorcito y a través de estas partes de acá donde la plaqueta está unida, pasan las señales que conectan el serial wire y el puerto COM virtual con el micro que está en la otra mitad. Si uno lo corta y lo usa como programador, acá está una tira de pines con el serial wire completo. El serial wire son 2 o 3 señales, pero además está la masa, el VCC y el reset. Le digo que son 2 o 3 porque el básico son 2, y si quiere tener trace, la opción de trace, que no todos los micros la tienen, es un tercer pin. Y además está acá disponible el puerto COM virtual, TX y RX, si uno lo quiere usar al programador separado. Bueno, ok. Ese sería el caso de un programador embebido en una placa de evaluación. Bueno, respecto del IDE, lo interesante, bueno, lo que podemos decir de un IDE es que el IDE contiene un editor, o sea, ¿el IDE qué es? Es una interfaz gráfica que contiene desde un mismo acceso, de una misma interfaz, prácticamente todas las herramientas que necesitamos para desarrollar. Tiene el editor, permite armar una estructura del proyecto, donde ponemos todos los archivos que forman parte del proyecto, donde podemos configurar propiedades, parámetros, una serie de cosas. Incluye o está enganchado de alguna manera con los compiladores, con el toolchain. ¿Por qué? Porque permite automatizar el proceso de compilación y linkeo. Generalmente nosotros con un solo botón se pueden compilar todos los archivos que fueron modificados desde la última vez que compilamos, se hace el link automáticamente toma los parámetros, bueno, todo eso está completamente automatizado desde un IDE, maneja desde el mismo ambiente el programador y el debugger. No todos los IDE tienen debugger, pero la mayoría sí, y nos permiten debuguear. Hay IDE genéricos que sirven para cualquier marca de micro o varias marcas de micro. Generalmente algunos son libres y otros son comerciales. Por ejemplo, IAR Embedded Workbench y Keil Microvision. Estos dos son los grandes dinosaurios de los IDEs, son de los más viejos que hay, son de los primeros que incluyeron ARM, arquitectura ARM y Cortex. IAR Embedded Workbench tiene el compilador de ARM desde hace 20 años prácticamente. Y Keil también, más o menos. Y calculen que los primeros micros de estos comerciales, ARM 7 fueron los primeros, porque Cortex salió un poquitito después, también hace 18, 19 años por ahí que están en el mercado. ST debe estar cumpliendo 14 o 15 años más o menos con los STM32 en el mercado. Bueno, estos IDE, ya les digo, son comerciales, cuestan, son caros, pero tienen algunos convenios con algunas marcas de microcontroladores para algunas familias, generalmente para las familias low-end o de
menor costo, que hay algunos de estos tienen versiones libres. Por ejemplo, el Keil Microvision tiene un acuerdo con ST y es libre para toda la familia M0 y L0, o sea, los Cortex de la línea low end, incluso los de bajo consumo. Es totalmente libre. Y eso, a mí personalmente, es la herramienta que más me gusta, es el IDE que más me gusta porque tiene una interfaz antigua, si se quiere, pero muy minimalista, muy sencillo de usar, muy robusto y confiable. Y el compilador que usa es el compilador de ARM, porque la empresa Keil, que era una empresa alemana, fue comprada por ARM hace ya muchos años. Entonces el compilador es el compilador original de ARM. Igualmente las demás herramientas también son buenas. El compilador de GNU libre es muy bueno y anda perfectamente. Pero bueno, yo estoy muy acostumbrado a usar este y me gusta. Eso es personal. Bueno, y después hay plataformas de IDE genéricas que permiten armar cualquier IDE para cualquier micro, como el Eclipse, o NetBeans, o el propio Visual Studio, o el Visual Studio Code, que es como si fuera un editor de Microsoft, que además permite configurar proyectos. Todas estas plataformas se pueden personalizar o se les pueden agregar por medio de plugins o configuraciones o un montón de cosas para armar IDEs dedicados para determinados micros o arquitecturas. Y como decíamos, también están los compiladores libres como el GNU, entonces y como estas plataformas generalmente son libres, entonces se pueden hacer IDEs libres con toolchain libre también, ¿no? Bueno, y por último está el generador de proyecto y código. ¿Qué es y para qué sirve un generador? Esto ya medio lo mencionamos. La idea es poder generar un proyecto desde cero con alguna interfaz que nos permita configurar rápidamente y de manera sencilla los periféricos y otras opciones del proyecto que nosotros queremos armar. Nos permita incluir las bibliotecas que hagan falta automáticamente, sin que nosotros tengamos que copiarlas o buscar dónde están, etc. Tanto las de hardware como las de middleware. Nos permite incluir el código de startup. Acuérdense que el código de startup es lo que arranca el micro cuando se resetea. Antes, desde el reset hasta que llega a main, lo que se corre es ese código de startup, que generalmente está en un archivito escrito en Assembler. Ese código incluye la tabla de vectores, la inicialización del stack, bueno, una serie de cosas. Iniciación de variables mismo, porque el C, acuérdense que tiene variables, la mayoría de las variables, si uno no lo especifica lo contrario, se inicializan en ceros. Bueno, ¿quién las inicializa? El código de startup. Bueno, el generador de proyectos ya nos deja armado un main, un esqueleto, aunque sea un main sin nada, pero que nosotros después lo podemos completar. En realidad, algo tiene, porque si generalmente el generador de proyectos también incluye la inicialización del hardware propietario y de periféricos, o sea, el generador de clock del micro, los periféricos que nosotros hayamos decidido incluir en el proyecto. Por ejemplo, decimos, bueno, queremos usar esta WARD a tal baud rate, en tantos bits, qué sé yo, y ya nos inicializa la WARD. Entonces el main va a llamar a las funciones de inicialización que nuestro proyecto incluya. Y bueno, toda esa configuración, todos los parámetros que haya que setear para generar ese proyecto, lo vamos a poder configurar a través de una interfaz gráfica y de una serie de menús. Bueno, como les decía, permite incluir los middleware. Entonces es probable que dentro de la configuración uno pueda elegir agregarle FreeRTOS, por ejemplo, o agregarle un stack USB, o lo que sea. Bueno, espero, cualquier duda así importante que surja, vayan tirándola por chat, que Patricio cualquier cosa me interrumpe y
y lo aclaramos. Bueno, entonces vamos a ver cómo todo ese repertorio de herramientas de desarrollo que mencionamos recién están integradas en la suite Cube. Cube tiene tres cosas, el Cube actual, digamos, porque el Cube también fue evolucionando históricamente. El Cube en la actualidad tiene tres cosas, prácticamente tres componentes importantes, que son los packages, que son lo que se llaman los Cube MCU packages, son las bibliotecas del hardware básico, periféricos y middleware. Las bibliotecas, estos packages vienen para cada familia, entonces tenemos el que corresponde a la familia F0, o sea, los Cortex M0, a la familia F4, bueno, hay un montón de packages según la familia. Después tenemos, o sea, esto entonces quede claro que los Cube packages son las bibliotecas de periféricos. Después tenemos el QMX, que es el generador de proyecto y código. A ver, yo puedo usar los Cube packages en un proyecto que genere yo a mano, agarro cualquier ambiente de desarrollo, el Keil, el IAR, lo abro, me genero yo mi proyecto, mi main, qué sé yo, y yo me incluyo las bibliotecas de los packaging que necesite para manejar la WARD, etcétera, etcétera, y las llamo desde mi programa. Pero si yo genero el proyecto automáticamente con la interfaz gráfica QMX, él ya me va a incluir los packages que hagan falta. No solo eso, sino que el QMX después vamos a ver hace otras cosas como fijarse si están actualizados esos packages, si están los packages que necesito, hacerles el download automáticamente, hace un montón de cosas. Bueno, y por último, el último miembro de la suite Cube que se agregó no hace demasiado tiempo, es el Cube IDE. O sea, la suite Cube ahora tiene un propio IDE, basado en Eclipse y basado en los compiladores de GNU. Y ese IDE no solo incluye todo lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior de que incluye un IDE, o sea, el editor, la estructura del proyecto, etcétera, etcétera, sino que además incluye el MX. O sea, desde la misma interfaz gráfica, desde el mismo Eclipse, podemos generar el proyecto, compilarlo, debuguearlo, ver su estructura, modificarla, agregarle cosas, todo desde una sola interfaz gráfica. Sin embargo, el QMX sigue existiendo en forma standalone. Yo puedo usar el QMX y generar mi proyecto para otro IDE, no necesariamente para el QIDE, de hecho lo vamos a hacer ahora. Y digamos, la suite, como yo les decía, se puede usar de manera total o parcial. O sea, yo puedo usar solo los packages, puedo usar el MX con los packages, por supuesto, o puedo usar el QIDE, que incluye todo y manejo todo desde acá. Bueno, ¿qué son los Cube packages? O sea, ¿cómo está integrada la biblioteca de Cube? Que, como dijimos, está compuesta, es lo que se llama Cube packages. Tiene dos tipos de funciones de biblioteca, la HAL y los LL drivers. Normalmente nosotros vamos a usar la HAL. Yo, de hecho, nunca usé los LL drivers, les confieso. Pero están disponibles. Y la cosa es así, la HAL es la biblioteca de drivers del hardware de alto nivel de abstracción. Por ejemplo, ¿qué hace la HAL? La HAL es lo que normalmente vamos a usar cuando hagamos un primer proyecto con STM32 basado en el Cube. La HAL, por ejemplo, me permite decir que yo una WARD la voy a usar para transmitir por DMA y para recibir por interrupciones, por ejemplo. Entonces yo digo, configuro eso, vamos a ver después cómo hacerlo desde el MX, y
me genera los drivers que incluyen automáticamente la inicialización, tanto de la UART como del controlador de DMA que él le asigna automáticamente a la UART para transmitir, porque yo le dije que iba a transmitir por DMA. Son periféricos diferentes, son dos periféricos que inicializan, la UART y el controlador de DMA, pero lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque es una biblioteca de alto nivel de abstracción. Y además, si yo le dije que quería recibir por interrupciones, e incluso en el caso de la transmisión también tiene que habilitar interrupciones, se encarga de configurar incluso el controlador de interrupciones y deja todo listo para que la UART funcione como yo le dije que quería. Me olvido completamente. Lo mismo si quiero configurar un DMA, un AD converter para que acceda por DMA a una serie de canales, pongámosle que yo tenga 4 o 5 canales o más, y quiero que los acceda cíclicamente y que automáticamente convierta a todos, y que yo puedo configurar que haga todo eso por DMA, y la HAL se encarga de configurar todo, el DMA controller, el AD converter, etc. Por eso entonces dijimos es una biblioteca de drivers de hardware de alto nivel. Por otro lado, si nosotros quisiéramos tener más control sobre el hardware, porque la HAL tiene ciertos modelos en que implementa las cosas. La UART la maneja de determinada manera, tiene una estructura de estado de la UART, bueno, tiene una forma propia de manejarlo, porque obviamente es un manejo de alto nivel. Si nosotros quisiéramos tener más control, o sea, manejar más directamente el hardware, no hace falta que nos pongamos a escribir sobre los registros a pedal, porque están estos otros drivers, que son los LL drivers, que es una biblioteca alternativa de drivers de hardware de bajo nivel. En el propio Cube, cuando nosotros generamos el código, se le puede decir si quiere que use la HAL o los LL, y eso se puede decir para cada periférico. Un detalle interesante es que todo el código que contienen los Cube packages, o sea, las bibliotecas estas, tanto de la HAL como las de los LL, es todo código ANSI-C, no es C++, es ANSI-C puro, y están incluidos todos los fuentes. En nuestro proyecto nos quedan los fuentes de todo el código, lo podemos debuguear, lo podemos hasta modificar si quisiéramos, cosa que no conviene por algunas cuestiones que vamos a mencionar después, pero me ha pasado tener que a veces modificarlo. Por ejemplo, el Cube existe hace bastante tiempo ya. El Cube salió más o menos, o sea, primero salió la SPL, la Standard Peripheral Library, salió cuando largaron los STM32, yo le decía a fines de 2006, principio de 2007, por ahí. El Cube salió a principios de 2014, o sea, ya tiene unos añitos. Las primeras versiones, para qué mentir, tenían algunos bugs. Entonces me ha tocado, cuando usé algunas versiones viejas, tener que hacer algunos parchecitos sobre el código. Pero lo bueno es que está el código. Están las fuentes y es un código bien organizado, bien programado, y la verdad que se puede trabajar perfectamente y se entiende todo. Bueno, la documentación de los packages está en lo que se llama el manual de usuario. El manual de usuario viene por familia. Ven, por ejemplo, este es el manual de usuario de la HAL de los F0, de los STM32 F0, de la HAL y de los LL. Este manual hay uno para cada familia, y se van actualizando, obviamente, con las distintas versiones. Ahí está, bueno, podríamos ver un poquito. Gustavo, un comentario cortito. Sí. Ahí justamente me consultaban por el chat, por los manuales. Yo copié ahí el link de justo que mostraste al mismo tiempo. El de STM32F0
ahí el link al PDF para que lo vean a modo de ejemplo, pero como decía Gustavo, hay uno para cada familia de micros. Y se va actualizando a medida que van escribiendo el código. Les quería mostrar, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, por ejemplo, acá ven, acá tenemos funciones de manejo del TIC. La van a ver que todas las funciones de la HAL vienen con el prefijo HAL. Esto es una costumbre muy prolija. No es que yo sea el mejor ejemplo de prolijidad, pero trato de ser lo más prolijo posible cuando programo. Y como ustedes saben que en C no hay espacio de nombres, entonces para que no se pisen los nombres de las distintas funciones, los distintos módulos, yo siempre le pongo como prefijo el nombre del módulo en mayúscula con un guión bajo. Bueno, estos muchachos de ST parece que tienen un estilo parecido, lo cual personalmente me gusta. Entonces acá tenemos las funciones de TIC, están todas documentadas, están documentados más abajo o más arriba, no sé, por ejemplo, todas las estructuras de datos. También están documentadas las macros, porque las bibliotecas no solo tienen funciones, también tienen macros. Bueno, acá tenemos el capítulo del TIC. Entonces, por ejemplo, bueno, esta parte, porque está dividida en módulos la HAL. Hay una parte que es la del hardware básico del micro, que es esta. Entonces ahí está la inicialización, inicialización del TIC, por ejemplo, leer el device ID del micro, hacer un delay, bueno, un montón de cosas. Después hay otro módulo que es el driver de la UART, hay otro que es el driver de la D-Converter, etcétera, etcétera. Están divididos de esa manera y están todos documentados en este manual. Entonces, la documentación está. Después tenemos los middleware que permite agregar, que están incluidos en los packages como FAT, FreeRTOS, StemWin, que es una biblioteca de funciones gráficas para manejar displays gráficos con pantalla touch y todo eso. Esto es comercial, pero tiene en realidad la librería, la biblioteca comercial se llama MWin, es de Seger, y tiene un convenio con ST, por eso la versión para ST se llama StemWin. Es muy poderosa, yo tengo hechas algunas aplicaciones de paneles de control de equipos médicos con StemWin. Hay librerías para manejo de entradas de botones touch. Ahí está USB. Bueno, ahora esta está reemplazada por una nueva que ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay una librería gráfica nueva de ST que todavía no la probé. Está el protocolo LWIP, el protocolo IP, Lightweight IP. O sea, esos son los y hay más, ¿no? Esto es una lista de algunos middlewares que están incluidos en el Cube, en los paquetes de Cube. Y después están lo que se llaman los expansion packages, paquetes de expansión. Estos expansion packages vienen armados como ejemplos de aplicación para placas de evaluación, que después uno los puede tomar para manejar. Son placas de evaluación de determinados hardware, por ejemplo, módulos Wi-Fi, módulos BLE, sensores, etcétera, como acelerómetros y todo ese tipo de cosas, sensores de medición de distancia, por tiempo de vuelo, bueno, todo eso. Y estos vienen armados como ejemplos para placas de evaluación. Entonces después uno puede tomar la parte del código que necesite, todas las funciones que uno necesite de esos ejemplos para su propio proyecto. Entonces todo esto es lo que constituye los packages de Cube, que serían las bibliotecas. Después, el QMX, como decíamos, es el generador de código. Hay dos versiones que están dando vuelta por ahí. La versión es 4 y pico, y la 5 y pico, y creo que ya está por salir o salió la 6 y pico.
Aparentemente las 6 y las 5 son prácticamente la misma interfaz gráfica, me parece que no hay diferencia. Pero de la 4 a la 5 hay un salto importante en la presentación gráfica. Básicamente las dos versiones permiten hacer exactamente lo mismo, pero la forma de acceder a los menús y a las pantallas de configuración es diferente, es otra interfaz gráfica. Esta es más moderna, digamos. Nosotros vamos a hacer los ejemplos con el Cube 5, con la última versión de Cube 5. El Cube 5, el Cube 4 era standalone, o sea, solo se corría standalone. Había una aplicación, un icono que dice Cube MX 4 y pico, y lo corríamos, y ahí decidíamos, bueno, después vamos a ver, se decide para qué IDE uno va a generar el código. En cambio, el Cube 5 se puede usar de la misma manera, standalone, o se puede usar directamente desde el Cube IDE. Por supuesto, el 6 también así. ¿Qué tiene esto? Bueno, tiene una ventana que nos permite ver el pinout del micro, que ahora la vamos a ver en un ratito, y elegir para qué queremos usar cada pin, o sea, qué periférico le vamos a asignar a ese pin, si es un GPIO, si tiene pull-up, no tiene pull-up, si es entrada, si es salida, bueno, un montón de configuraciones directamente en una ventana gráfica tocando arriba de cada pin. Le podemos asignar nombre a los pines, si es un puerto de GPIO, ya esos nombres quedan en un archivo, las definiciones para poderlos acceder después. Así que eso más o menos rápidamente lo vamos a ver en un ratito. Podemos definir propiedades del proyecto, esas propiedades tienen que ver con la manera en que se va a generar el código. Por ejemplo, para qué IDE se va a generar, si es para IAR, para Keil, para otro IDE, para el IDE del Cube. Bueno, ahí elegimos para qué IDE se va a generar. Y podemos elegir cosas como, bueno, ciertos parámetros como tamaño de stack, tamaño ¿cómo se llama? Del heap, en caso de que usemos memoria dinámica. Bueno, una serie de cosas. Y como yo le decía, una de esas propiedades es que podemos elegir para qué IDE lo vamos a generar y tenemos un botón o algo que nos permite generar el proyecto. Permite generar el proyecto, siempre hablando desde la opción standalone, porque integrado al Cube al Cube IDE lo hace todo desde el Cube IDE. Pero si estamos en la opción standalone, cuando generamos el proyecto, nos da la opción de abrir el proyecto también. O sea, y nos abre el IDE que corresponda con ese proyecto. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Un ejemplo muy rápido, que lo vamos a generar con CubeMX para una placa núcleo F038. La placa núcleo, ahora vamos a hablar un minutito sobre la placa núcleo. Este ejemplo simplemente usa un GPIO, vamos a hacer el clásico y nunca bien ponderado Blinky, vamos a hacer parpadear el LED. Lo vamos a generar con Cube 5 para un IDE de Keil Microvision 5. La placa núcleo 64 es para mí una placa bárbara. Es la placa ideal para, si alguien tiene que arrancar con micros DST, yo le aconsejo arrancar con una de estas placas. Es una placa súper económica. Se llama núcleo 64 porque es la misma placa, el mismo PCB, que vienen en distintas versiones con micros de encapsulado de 64 pines. Esta placa tiene el micro, unas tiras de pines acá que le llaman conectores Morpho, eso es un nombre de ST, de pines dobles, donde están todos los pines del micro, todo, no falta ninguno, y además están las alimentaciones, masas, por supuesto, y hay posibilidad de alimentar esta placa desde el USB que se enchufa acá en el debugger, o de forma externa a través de algunos pines de por acá. La placa incluye el regulador de 3,3 del micro, un botón de reset,
un botón que está conectado a un GPIO para usos generales, tiene un par de LED acá, uno de power y otro que está conectado a un puerto, tiene el cristalito del reloj de 32 kHz, por si lo queremos usar. Algunas lo traen, otros no. Tiene la posibilidad de ponerle el cristal al micro, pero en general estos micros se suelen usar sin cristal, se suelen usar con el oscilador interno porque es muy estable, y en caso de que uno tiene que medir tiempos con mucha precisión, conviene usar el cristal, usar el reloj del RTC. Y bueno, y como les había dicho hoy, tiene incluido este debugger, que es un ST-Link B2 con el puerto COM virtual. Y ya les digo, se enchufa desde acá al USB y se alimenta todo desde el USB. De hecho, yo acá tengo esta viene en distintas versiones. Nosotros vamos a usar esta en la demo, que es para el F030, está mal esto, F030R8 en realidad me equivoqué. Y bueno, ahí ven dos LED encendidos, un LED es el del debugger y el otro LED es el de power. El LED que está conectado al puerto está apagado en este momento. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es generar un pequeño proyecto con esto. Un detalle más, les digo, de la placa núcleo esta. Esta placa núcleo tiene también su respectivo manual. El manual es muy completo. Incluye, bueno, acá tienen los pinout para las distintas versiones de la placa núcleo. ¿Ven? Por ejemplo, F030R8, que es esta, F070RB, bueno, hay un montón. Yo las que más uso, porque la verdad que si tienen que comprar, les recomiendo. La F030R8 es como la del micro más low end, el más económico. Pero yo uso mucho la del F091RC. Este es un micro muy piola, porque es tal vez el más grande de los F0, encapsulado de 64 pines. Tiene la mayor cantidad de RAM, de flash y de periféricos. Tiene muchas WART. Es un micro que es muy práctico para resolver, y tiene un precio muy razonable. Es un micro muy práctico para resolver un montón de aplicaciones. Bueno, y otra cosa que tiene esto son los esquemáticos. Acá está la parte de fuente, acá está la parte del micro. Van a ver que tiene un montón de jumpers, porque como se pueden poner distintos modelos de micro, la placa viene configurada de distinta manera según la versión que sea, para el micro que sea. Acá está el debugger, acá está el serial wire, ¿ven? Serial wire tiene esta señal que en realidad acá dice TMS, pero es la S, si la siguen por acá, está, porque tiene el puentecito acá. Es la SWD-IO, Serial Wire Data IO, y la otra es Serial Wire Clock. Esto es un puentecito que permite desconectarlo. ¿Y qué más? Y bueno, y acá están los conectores. O sea, están los circuitos completos. Le digo, esta placa sirve incluso para usarla como placa para enchufar en una placa nuestra cuando tengamos que hacer algún proyecto especial, que hay que hacer poca cantidad y no se justifica ponerse a incluir el micro y qué sé yo. Por ejemplo, miren, este es un tester de producción para un equipo de un cliente mío, esas tiras de pines de ahí donde se enchufan los cables que van a la cama de clavo, y esto está basado en una placa que se desarrolló para esta aplicación nada más, y tiene enchufada arriba una placa núcleo. Incluso esto tiene la ventaja de que si yo quiero cambiar el micro, le pongo otra placa núcleo con otro micro y chao. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, vamos a crear el proyecto. Para crear el proyecto, entonces vamos a usar el MX. Este es el QMX. Este es el QMX 5, versión 5 y pico. No, perdón, me abrió el manual. Quería ver otra cosa.
perdón. Acá está. Este es el 561. Bueno, lo primero que vamos a hacer, esto yo lo voy a hacer muy rápido hoy, porque es simplemente para mostrarles lo fácil que es. Pero en el próximo bloque lo vamos a hacer paso a paso y viendo cada una de las configuraciones. Yo le digo New Project. Entonces acá me permite decir si voy a hacerlo en base a un micro en particular, si voy a usar una placa de evaluación o, bueno, tener un cross selector. Si voy a usar una placa de evaluación, que es este caso, yo le tengo que decir qué placa voy a usar, le digo que es una núcleo 64, y con qué arquitectura. Ven que acá están las distintas núcleos 64 que vienen. Entonces vamos a usar las que son de F0. Y dentro de las F0 tengo todas estas. Yo voy a usar esta, la F030R8. Listo, eso es lo que quiero hacer. Start Project. ¿Qué me pregunta acá? Me pregunta si voy a inicializar todos los periféricos con su modo default. O sea, ¿cuáles son los 2 o 3 periféricos que vamos a usar acá? El botón, que está en la placa, que es una entrada. El LED, que es un puerto GPIO de salida. Y la UART, que está conectada al puerto del COM virtual. Entonces le digo que sí, que los inicialice default. Si cuando ustedes lo hagan, es probable que cuando hace esa ventanita ahí que estaba esperando recién, les abra una ventana donde le diga que tiene que hacer download de packages. Porque si el tipo no tiene el package que necesita para ese micro que nosotros elegimos, en ese momento lo baja y lo instala. Entonces aparece una ventanita con 2 barras de progreso y bueno, y tarda un rato hasta que lo baja y después arranca con esta ventana. Esta es la ventana que yo les decía de pinout. Yo acá puedo ver el micro con todos los pines, y como ya me inicializó algunos periféricos, me inicializó, por ejemplo, este puerto, que si yo lo miro que tiene, ven que está configurado como GPIO output, que le puso un nombre. Este es el nombre que tiene, que se llama LD2. También configuró acá esto como el TX y esto como el RX de la UART 2. No la vamos a usar en este proyecto, pero él ya la dejó configurada. ¿Por qué? Porque internamente esos pines en la placa núcleo están conectados al puerto COM virtual del debugger. Bueno, acá está el serial wire, como está conectado el debugger. El serial wire es opcional, yo podría no usarlo, pero normalmente siempre lo vamos a usar, porque si no hay que programarlo de otra manera el micro, ¿no? Hay que programarlo por el boot, bueno, otra forma. Pero ya lo dejó configurado, estos 2 pines, el TSK y el TMS. A veces hay una confusión porque le ponen los nombres de JTAG o los nombres de Serial Wire, pero acá le pusieron los nombres de JTAG, pero son las señales de Serial Wire. De hecho, si se fijan cómo está configurado, ahí dice SWCLK, Serial Wire Clock, y esta dice Serial Wire de IO. Bueno, ok. Acá hay unas pantallas que ahora no las vamos a ver, configuración de clock, este es todo el PLL, el clock y qué sé yo. Y acá si nosotros entráramos en alguna de estas secciones que están acá, podríamos ver cómo están configuradas ciertas partes del micro y cambiarlas, esas configuraciones, analógico, bueno, no hay nada configurado. La comunicación, connectivity, ahí están las UART, por ejemplo, ven que está configurada la UART 2. Bueno, lo que nos interesa por ahora es que vamos a ir al Project Manager para configurar los parámetros del proyecto. Acá le tenemos que decir cómo se va a llamar el proyecto. Le decimos que se va a llamar Demo 1. ¿Dónde lo vamos a poner? En esa carpeta que yo puse, que dice LemonQ. Ahí yo tenía hecho otro que decía Demo 0. Bueno. ¿Para qué IDE lo vamos a generar? Toolchain, ¿ven? Toolchain IDE. Lo vamos a generar para el MDK ARM, que es el de Keil, versión 5 y pico. Bueno, acá le podríamos cambiar el tamaño del heap, el tamaño del stack. Bueno, eso después lo vamos a ver en detalle. Listo.
Con eso ya podemos generar el proyecto. A mí me gusta, esto para este caso no influye mucho, pero acá en Code Generator me gusta tildarle esto que diga que genere los archivos de inicialización separados para cada periférico, como su punto H y su punto C. Bueno, listo. Una vez seteado todo esto, le doy Generate Code. Acá está el botón para generar el código. Generate Code, y ahí lo está generando. Bueno, listo. Ahí terminó de generar el código. Y ven que me da la opción de abrir la carpeta donde está el proyecto o abrir el proyecto directamente. Entonces le digo que abra el proyecto. Ahí está abriendo el key. Ahí está abriendo el key. Y ya lo abrió. Bueno, no sé si lo verán bien porque lo veo un poquito chiquitito. Este es el proyecto que generó. Y la estructura que tiene es esto. Tiene estas carpetas. Application, qué sé yo, bueno. Application User, Application del MDK, los drivers. Acá, por ejemplo, están todos los drivers que metió. Ah, una cosa que no les mostré, bueno, después lo vemos, pero... ¿dónde está? Acá hay un tilde que dice que copie todas las librerías, todas las bibliotecas en la carpeta de proyecto. Yo generalmente uso esa opción, que además es la default, porque así mi proyecto, una vez que yo lo tengo, queda congelado con la versión de librerías con la que lo generé. Si yo lo regenero, las podría cambiar. Hay una opción para eso. Pero si no, ya me queda mi proyecto y tiene ahí todo el código de las bibliotecas. No tengo que ir a buscarlo a ningún otro directorio. Están ahí. Ok. Bueno, entonces acá están todos los drivers, que esto está copiado los copió en la carpeta donde armó el proyecto. Acá está Application User, ahí está el main, y ahí están los archivos que generó estos separados, que yo le dije que los generé separados para cada periférico, para el GPIO, para la UART, este es el de las interrupciones. Bueno, después lo vamos a ver bien en detalle en el próximo bloque. Acá están los drivers CNCs, que yo decía que hay drivers CNC, por ejemplo este que se llama System.c, que es algo que va estándar en los proyectos de Cortex. Y acá está el Startup. Armó todo el proyecto completo. Entonces ahora vamos al main. El main, ahí está el main, tiene, bueno, incluso una serie de definiciones, qué sé yo, bueno. Y tiene el main. El main, ¿qué hace? Llama a las rutinas de inicialización de la HAL, configura el system clock, inicializa el GPIO, inicializa la WART, y después se queda en un loop haciendo nada. Y yo puedo meter mi código acá. En todos los programas estos que generó acá, que dice Application User, hay secciones comentadas de esta forma. Dice User Code Begin y un número, User Code End y un número. Por ejemplo, más acá arriba hay unas que dicen User Code Begin Includes, User Code End Includes. Bueno, todo el código que nosotros agreguemos en estas secciones que dicen entre un begin y un end, si regeneramos el proyecto, agarramos el proyecto y lo generamos de nuevo porque le agregamos un periférico, le cambiamos una configuración, lo que sea, todo el código que nosotros pongamos entre lo que dice begin y end lo conserva, no lo borra. Si lo ponemos fuera de eso, lo va a eliminar. Para eso están esos comentarios. Entonces nosotros acá, a ver, yo me voy a buscar una cosita que tengo preparada acá. Nosotros acá en el loop de main, ahí donde dice user code begin 3, le voy a insertar estas líneas. ¿Qué son esas líneas? Bueno, son unas llamadas voy a agrandar un poco así se ve mejor. Son unas llamadas a funciones de la HAL, al driver del GPIO. ¿Qué hago? Este es el loop de main, ¿no? O sea, una vez que el micro arranque, inicializa todo y va a quedar dando vuelta acá todo el tiempo. Entonces, ¿ahí qué hago? Uso una función de la HAL que escribe en un ping. ¿Qué ping? Un ping que se llama LD, que está definido por un puerto y un ping. Está en el puerto LD2 GPIO port
y se llama LD2PIN. Bueno, esto está definido en un archivo que después lo vamos a ver bien en detalle en el próximo módulo, que lo generó automáticamente el MX en función de el nombre este que tienen acá, este pin, y el nombre que tiene otro pin que anda por ahí, este, que es el del botón azul, que está en la placa. Tipo, automáticamente en base a estos nombres que se pueden cambiar, fíjense que yo, Enter User Label, dice ahí, le puedo cambiar el nombre. Bueno, en función de ese nombre genera un archivo con definiciones que están definidos estos nombres, el puerto y el pin al que se refiere. Y después tengo una rutina de delay de la HAL. Esta rutina es bloqueante. Bueno, la usamos en este ejemplo porque es fácil, pero en un ejemplo multitasking no se puede usar, o hay que usar otra cosa. Pero para acá, para esta pavada, la usamos. Esta rutina lo único que hace es generar un delay de 200 milisegundos en este caso. Después, yo en esta primera instrucción lo prendo al ping, ¿no? Al puerto ese, lo pongo en 1. Y en la segunda lo pongo en 0 y espero otros 200 milisegundos. Eso es todo. Hago un blink. Entonces, con este botón de acá, esto es el key, ¿no es cierto? Este es el ambiente del key. Este botón compila el proyecto. Hago un build. Ahí lo está compilando todos los archivos porque es la primera vez que lo compilo. No dio ningún error ni ningún warning. Generó 3K y pico, 3,7K de código, obviamente porque dicen 3,7K para aprender a apagar un LED. Pero bueno, están todos los drivers de todo, está configurada la WAR que no la estoy usando, hay un montón de cosas. O sea, realmente con ese código puedo hacer un montón de cosas más que aprender a apagar un LED, ¿no? Bueno, read only data 200 y pico, read write data 16, está usando 16 bytes de RAM read write no inicializada y un K y pico de RAM inicializada. Ahí está, entre esos dos, en ese K y pico está el stack, el heap, bueno, un montón de cosas. Así que bueno, compilar compiló. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo programo. Vamos a agarrar mi placa. ¿Ven mi placa? Ahí se van a mover unos LED en el debugger, seguro. A ver. Le voy a dar al botón de programar. Y ahí lo programó. Lo programó, pero no arrancó porque en el Keil el programador no hay que configurar una opción para que resetee la placa. La programó, pero no la reseteó. Entonces, para arrancarla, tengo que darle al botón de reset, que es este. Ahora sí, reseteó y ahí pueden ver, a ver si lo ven, el LED parpadeando. ¿Se ve, Pato? Listo. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, entonces ahí la idea de esto es que ustedes puedan tener una primera impresión de lo fácil y rápido que es armar un proyecto desde cero. Y tengan en cuenta que este proyecto, como les dije recién, no solo prende y apaga un LED, tiene configurada la WAR, tiene un montón de cosas. Y si yo tuviera que hacer muchas más cosas que esto, no tardo mucho más que esto en configurarlo. Y yo ahora ya acá puedo empezar a programar mi código de aplicación. No tengo que preocuparme por armar el proyecto, por buscar las librerías, por configurar los periféricos, nada. De eso se encarga todo el MX. Así que bueno, esto en principio fue todo por hoy. Vamos a ver un poquito ahora si hay algunas consultas. Espero que hayan entendido, que les haya servido. Y ya les digo, esto es una mera introducción para dejar claros los conceptos de qué son estas herramientas que incluyen, qué nos permiten hacer. En las entregas que sigan vamos a ir profundizando y también, más que nada, en detalles conceptuales del uso de esto, para que después ustedes obviamente lo puedan usar como quieran y puedan profundizar más yendo a la documentación que está disponible y obviamente siempre también a un poco de ejemplos que hay dando vuelta por ahí en internet y de los mismos packages. Así que bueno, vamos a ver entonces, Pato, si hay alguna consulta. Dale, sí, tengo un par de comentarios que se fueron generando. Bueno, estuvimos contestando algunas consultas ahí en el chat recién.
y un par que quedaron ahí para aclarar para todos, que quizás alguno lo perdió durante el seminario. Son 5 o 6 consultitas. Vamos por la primera. Nos comentaba Lucas que le gustaría en algún momento entender el punto de vista respecto a qué maduro está STM32Cube respecto de IDEs con más tiempo en el mercado, como Keil, IAR, etc. Mira, la verdad es que yo no lo usé mucho al IDE porque me gusta personalmente el Keil, lo vengo usando hace casi 20 años, más de 15 años, y trato de, si puedo, usar el Keil. Pero ¿qué pasa? El Keil es libre para los F0. Si uno quiere programar F4 o cualquier otro, no tendría que comprar la licencia. La licencia del Keil es cara. Claro, Ahora, yo eso estuve lo haciendo... enganchamos, Gus. Lo engancho justo con esa misma pregunta que hicieron justo hace unos minutos. Y yo les contesté ahí en el chat también que lo que es F0, G0 y L0, que son todas las familias de Exacto. Cortex M0 Low end. y M0 Plus, esas familias tienen el Keil completamente libre. Completamente libre. Y la verdad es que es una muy buena herramienta y muy fácil de usar y muy amigable y casi minimalista, y yo la recomiendo. Ahora, el QIDE anda bien, yo lo estuve probando, no hice grandes proyectos, pero la verdad es que lo estuve probando y anda bien. Y de hecho lo voy a usar porque ni bien tenga que hacer algo con un F4 nuevo, algún proyecto nuevo que tenga que hacer con F4, lo voy a hacer con el QIDE. ¿Cuán maduro está? A ver, el IDE está basado en Eclipse. El Eclipse obviamente está más que maduro. Y el MX que está incluido en el IDE, en el QIDE, es el mismo MX de toda la vida, con esta nueva interfaz gráfica que le pusieron al 5, y anda bien. Le cambiaron algunas cositas que ya después les comentaré, pero en la generación del código, pero que son mínimas. Y un agregadito, y un agregado que te ¿Sí? meto es lo del IDE. El IDE no es un IDE que arrancó hoy, porque esto es ST adquirió la Exacto, esa es empresa la otra. Dolic, que es una empresa sueca que venía trabajando en un IDE que es el True Studio. Debe tener como 4 años fácil. Sí, no, más también, más también. Entonces, Más también. ese IDE fue que se integró con la historia del QMX para formar el DSTM32 QIDE, que es la herramienta Claro, o sea, el estamos QIDE hablando. no es nuevo. El QIDE en realidad es la integración del True Studio dentro de las herramientas de Q. O sea, que antes también estaba soportado, pero con el MX Standalone. Lo que hicieron fue meter el MX adentro del IDE, básicamente. Las bibliotecas, o sea, los packages, son los mismos packages de Cube que vinieron evolucionando desde... Cube está más o menos desde 2014, creo, una cosa así. Y ya está bastante maduro. Yo las últimas versiones de Cube, de las bibliotecas, no tuve problemas. Así que yo diría que no tiene que haber problemas. Yo diría que tiene que estar... no es una cosa nueva totalmente sacada de la galera. Está basada en cosas que ya están muy maduras. Ok. Bien, y después otras dos preguntas también que están relacionadas, era si desde el Cube se podrían bajar los middleware y si estos middleware están disponibles en función del micro que se selecciona. Ahí en general el Cube Sí, va correcto. filtrando función de la plataforma, siempre el target filtra las capacidades, obviamente. Sí, correcto. Yo usé, o sea, desde el QMX se pueden incluir los middleware. Los middleware que aparecen dependen de la plataforma y de los periféricos que uno tenga habilitados. Por ejemplo, lo necesario para manejar un stack USB va a aparecer si uno tiene un micro que tiene USB y le habilitó el USB. En todo caso, después en algún momento podemos hacer algún chequeo de eso. Por lo menos yo no usé todavía middlewares en el MX5, sí usé en el MX4. Ahí aparecen presentados de una manera un poco distinta, pero supongo que debe ser exactamente lo mismo.
Por ejemplo, un middleware que usé bastante en muchos proyectos es el FreeRTOS, que viene encapsulado en una interfaz CNC RTOS. Pero es el FreeRTOS. Eso sí, yo desde Cube directamente armé muchos proyectos que incluían FreeRTOS. Así que, en Sí, pero principio, sí, probablemente sí, más adelante, una vez que hayamos avanzado un poquito con podamos hacer algún ejemplo. claro, ir algo más avanzado con FreeRTOS, sí, seguramente. Pero bueno, y también me Bueno, consultaban un tengo poquito. hecha, yo le Sí, sí. decía que tengo hecho un proyecto de un display de un equipo médico que usa STEMWing, pero ese proyecto, yo partí de un proyecto medio viejo que no estaba armado con Cube y que usa el STEMWing con las Standard Peripheral Libraries, pero está el STEMWing, no sé ahora en esta versión más nueva, porque agregaron una nueva librería gráfica en ST, que está aparentemente muy buena, pero todavía no la probé. Y aparentemente, probablemente las nuevas, dentro del Cube, la posibilidad de agregar librería gráfica sea la de la nueva esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero lo abrigamos para la próxima y lo comentamos. Y luego, bueno, una consulta era de por qué a veces algunas funciones tan simples como prender y apagar un pin llevan tantos parámetros, pero bueno, esa es la estructura justamente de una HAL. HAL significa Hardware Abstraction Layer, y la idea es abstraerse del hardware. Entonces, algunas veces tenemos, o sea, funciones que son por ahí más grandes de lo que deberían ser porque no están dedicadas a eso solamente y tienen una estructura más genérica. Claro, correcto. Digamos, siempre usar una biblioteca genérica va a generar código que es un poco menos eficiente. Por eso es que están previstas las LL, los Low Layer Drivers. Y de última uno puede programarse a pedal el hardware. Pero la verdad es que con los micros modernos, que son relativamente rápidos, y además con la dinámica de los proyectos de hoy en día, que uno no puede pasarse meses y meses para aprender y apagar un LED, a pesar de que esto sea un poco más ineficiente, un poco, no te crean que demasiado, un poco más ineficiente la ocupación de código y el tiempo de ejecución, la verdad es que se compensa con la velocidad de desarrollo que nos brinda esto y anda bien. Yo tengo hecho montones de proyectos basados en la HAL y solo alguna vez tuve que hacer alguna cosita. Por ejemplo, en un proyecto tenía manejo de un display gráfico no muy sofisticado, pero que de estos displays que se cargan los datos en paralelo y qué sé yo. Y claro, si yo quería dibujar todo el display, moviendo los bits de las líneas de datos y moviendo las señales de control con estas funciones de la HAL, era una carreta el display, se veía cuando dibujaba. Entonces, tuve que optimizar esa parte, la tuve que hacer accediendo directamente a registros y qué sé yo, pero siempre está la posibilidad de hacerlo. Y no siempre hace falta, eso es lo que digo. O sea, la gran mayoría de las veces, pero la gran mayoría de las veces, esto funciona perfectamente y no trae ningún inconveniente. Y por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Bueno, básicamente sería eso. Y también me comentaba, ahí está Norberto, me hacía una consulta sobre otras familias de micros, que por ejemplo L4 y L5, que son de bajo consumo, y todo lo que es las líneas STM32L son los de low power, pero ya L4 y L5 son micros. Hoy presentamos lo más básico, que son los F0. Probablemente más adelante hagamos alguna aplicación o algo con unos micros por ahí un poquito más potentes. Sí, las HAL están para todos los micros. Exacto. La otra ventaja de la HAL es que hay un alto grado de compatibilidad entre las distintas familias de micros. Por ejemplo, mover un puerto es la misma función en toda la familia de micro. La UART tiene prácticamente las mismas funciones. A nivel de interfaz con la HAL,
Es lo mismo manejar una WART en un F0 que en un F4, que es lo mismo. No tengo que cambiarle nada al código. Cambio de micro prácticamente sin cambiar nada en el código. Algunos casos hay que cambiar algunas cosas porque hay periféricos que tienen diferencias de un micro a otro. Por ejemplo, el conversor AD no es exactamente igual en todos los micros, pero en muchos periféricos no tengo que tocar nada. El mismo código lo puedo reusar. Bueno, la sesión dura 1 hora y media como máximo, así que en cualquier momento se va a cortar, si no me equivoco. Nada, antes que se corte, por las dudas, les agradezco a todos la presencia y una buena convocatoria. Muchas gracias, espero que les haya interesado el seminario. La idea es seguir haciendo seminarios de este estilo e ir avanzando con el desarrollo sobre esta familia. Así que bueno, próximamente lo vamos a estar invitando a una sesión 2 para ya trabajar un poquito más en detalle de un proyecto. Hoy fue un modo introductorio. De mi parte, nada, contento y esperamos que les haya gustado. Bueno, gracias a todos, espero que les haya sido útil. Ya les digo, el objetivo de esto era aclarar conceptos iniciales para que, bueno, en las futuras charlas podamos meternos más un poquito adentro del código y de los detalles. Y bueno, espero que le encuentren el gustito a esto del Cube, que la verdad que es realmente muy práctico. Qué sé yo, con una placa de estas núcleo y el Cube, no sé, yo creo que hago un ejemplo más rápido que con Arduino, así que se los recomiendo. Bueno, hasta Gracias, la próxima Gustavo. entonces. Buenísimo, Chao. muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. La presentación está grabándose, así que ahora, en breve, lo antes posible, la vamos a hacer circular para que la tengan todos. Bueno, muchas gracias y buen día para todos.